Son los registros que van a definir en qué modo y cómo va a funcionar los timers, ¿está bien? Entonces el tmod, que tiene esta dirección, es uno de los registros de funciones especiales. Este no es un registro a inicializar, que debemos inicializar de acuerdo a como queramos que funcionen los timers. El gate, como les decía, tiene que ver con el circuito, con el esquema, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a disparar? Está relacionado al disparo del timer, a cómo se va a disparar. Y el C barra T es si va a trabajar como contador, aquí es donde cortamos, si va a trabajar como contador de eventos externos. Acuérdense que por la puerta 2 entraba una entrada de conteo del timer 1, o sea, podría contar pulso cardíaco, pulso respiratorio, botella en una fábrica de producción, autos en una avenida o lo que sea, o bien va a contar tiempo, que son ciclos de máquina. La entrada externa también podría ser un temporizador externo, ¿no? Y aquí M0 y M1 son los que van a definir el modo, si va a trabajar en modo 0, modo 1, 2 o 3. Bueno, lo mismo para el timer 0. ¿Está bien? Y después tenemos el otro registro, el TCOM, que este es direccionable por bit. Este hay que tener cuidado por ahí cuando lo usen, porque el timer 1 lo usa, como les decía, entre las aplicaciones, el timer 1 lo usa la puerta serie como generador de baud rate. Entonces, cuando usen en el hardware, en el sistema de desarrollo, el sistema de desarrollo se comunica con las PC a través de la puerta serie usando el timer 1. O sea, este recurso va a estar tomado por la puerta serie. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado que yo, cuando voy a escribir, voy a trabajar, por ejemplo, con el timer 0, leer primero qué es lo que tiene el tmod, modificar el timer 0 a lo que yo quiero trabajar y después reescribirlo para no alterar el timer 1 y no modificarle las condiciones de comunicación del sistema de desarrollo con la PC. ¿Está bien? Bueno, eso ya después lo van a ver cuando veamos la parte práctica en detalle. Pero un poco para que ya tengan el ruido, porque por ahí si sobrescriben esto, entonces para cambiar el timer 0 y escribo y le pongo 0 a todo esto, entonces se cambia la configuración del timer 0 y ya no se comunica más. Bien, en un sistema que no esté, digamos, abrochado a la PC o que el timer 1 no esté tomado por la puerta serie, entonces, como los que tomamos los parciales, pueden usar los dos timers y hacer lo que quieran, programarlos como quieran, ¿no? Bien, el TECCON, tengo por cada uno de los timers, el timer 1 y el timer 0, tengo dos bits. El TF1, que es el timer el de desborde, y el TR1, que es de arranque. Y de la misma manera el TF0, que es de cuando desborda, y el TR0 para que arranque. Estos timers, como les comenté cuando hicimos la primera descripción, estos cuentan hacia arriba, ¿no? La cuenta es creciente. Los 4 bits del TCOM están ligados a las interrupciones externas. Estos son los flags que se van a activar cuando se produce una interrupción externa.
este se va a activar cuando la externa 0 se ponga en 1 y este cuando la externa 1 se ponga en 1, y el IT0 y IT1 son unos bits que yo los puedo poner en 0 y en 1 para definir si quiero que las interrupciones externas esas sean activas por flanco o por nivel. O sea, veamos un poco, comparemos un poco con lo que tenemos en el 285 y veamos que aquí hay un nivel de superación, ¿no? Aquí puedo seleccionar si yo quiero la interrupción por flanco o por nivel. O sea, si la pongo por flanco no voy a necesitar el fiflo de pedido que usábamos en el 8085. ¿Está bien? Bien. Y cada vez que venga un flanco desactivo se me va a activar esta bandera. Ya cuando veamos las interrupciones se nos va a aclarar un poco más la cosa. Por ahora es nada más para detallar el nivel bajo del TCOM. Bien, entonces este es el esquema del timer 0, que es similar al del timer 1. En principio tiene un contador de 16 bits, un contador de 16 bits, que es el TL0 y el TH0, cuando cuenta ascendente, cuando se llega a 1, de F0, perdón, cuando llega de FFFF a 0, se activa el flag de F0, y si está habilitada la interrupción de este módulo, entonces va a producir una interrupción. ¿Está bien? El C barra T, que era el bit que teníamos aquí, es el que define si va a contar ciclos de máquina, o sea, la frecuencia del oscilador dividida en 12. ¿Se acuerdan el esquemita de tiempo que vimos con los ciclos de máquina en la clase pasada? Si va a contar ciclos de máquina, entonces CT vale 0. Si lo que vamos a contar es pulsos externos por la entrada, por el pin 4 de la pata 3, en la entrada de conteo, entonces el CT tiene que valer 1. En ese caso, cuando lo que cuenta son entradas de conteo, la frecuencia máxima es un 24avo de la frecuencia del oscilador. Eso es porque en un ciclo de máquina toma el estado, y en el otro ciclo de máquina lo compara con el estado actual. Entonces, ahí necesita 2 ciclos de máquina para saber si hubo una transición en la entrada de conteo. Y el TR tiene que ver con el gate, referido a cuándo va a empezar la cuenta. ¿Está bien? Si el gate era este pin y el TR era este otro. Si el gate es 1, entonces, si es 1, tengo un 0 aquí. Entonces, para que esto se cierre, tengo que tener un 1 aquí. Entonces, el TR tiene que estar en 1, pero también tengo que tener un 1 aquí. Para tener un 1 aquí, la entrada, la INT0, que es el bit 2 de la puerta 3, que no va a trabajar como interrupción, o podría, que depende de la aplicación, tiene que estar en 1. Si el gate es 1, entonces esto se va y el TR está en 1, entonces va a empezar la cuenta cuando esta línea se ponga en 1. O sea, se activa por hard. Va a empezar a contar cuando hay un evento en la pata 2 de la puerta 3. Se activa por evento, empieza a contar por un evento. Vino una señal y entonces se puso en 1 y entonces ahí empieza a contar. Si este es 0, si este está en 0, entonces tengo el 1. Entonces ya no necesito el 1 aquí. Entonces teniendo el 1 aquí, entonces lo voy a poder arrancar o parar al timer
o sea, cerrar esta llave o abrirla con el TR0. Entonces se activa o se desactiva con por SOS, con el TR. Directamente un set bit del TR, el TR es funcionable por bit y clear TR detiene el conteo. ¿Está bien? Bien. Aquí están un poco descritos los modos. El modo 0 es un modo, aquí está un poco lo que hemos visto anteriormente. Aquí en esta parte de abajo es la parte de los modos. El modo 0, cuando M1 y M0 es 0, lo hace trabajar como un contador de 13 bits. Esto es porque antes del 8051 estaba la familia del 8048, que era un microcontrolador anterior que tenía un timer de 13 bits. Entonces, los fabricantes en general, cuando sacan uno nuevo, tratan de mantener ciertas cosas de manera de que los usuarios no cambiarles mucho el esquema a los usuarios, que los usuarios se sientan cómodos con el nuevo micro. Entonces, es un modo medio tonto si se puede hacer un análisis de trabajo, porque teniendo los dos contadores, dos registros de 8 bits que hacen el contador de 16 bits que trabaja en el modo 1, hacerlo trabajar como un contador de 13 es medio no usar todo el potencial, ¿no? Pero la justificación de esta situación está dada en que dejarle al usuario que lo pueda programar de la misma forma que programaba el micro anterior, ¿entendés? No cambiarle todo el esquema. Bien, en el modo 1 trabaja como un contador de 16 bits, en el modo 2 trabaja como un contador de 8 bits con recarga automática. En ese caso, el contador la parte alta del contador se carga en la parte baja cuando se llega a 0, o sea, el que cuenta es el TL. Y en el 1, en el modo 3, el timer 0 se usa, este modo 3 se usa cuando el timer 1 está trabajando como generador de baud rate o sin interrupción. Entonces, para no quedarme sin los dos timers, el timer se queda con dos timers de 8 bits. El timer 0 ocupa el contador, el TL0, y el TH0 con los recursos del timer 0, y el TH0 va a trabajar como un contador de 8 bits, pero con los bits de control del timer 1. O sea, el timer 1 le presta los bits de interrupción y demás al timer, a este timer 0 de la parte alta. Ya vamos a ver los ejemplos. Esto es lo que hemos visto hace un ratito, el mismo. Aquí tenemos el modo 0. Entonces tenemos un divisor, esto, los disparos es lo que habíamos visto. Tenemos el divisor por 32 o un contador de 5 bits, el TL0, y este, el TH0, que es de 8 bits. Y aquí tengo el contador de 13 bits. Cuando este desborda, cuando desborda, cada 32 pasos de cuenta va a sumar 1 al TH0. Y lo mismo para el timer 1 en el modo 0, ¿no? Lo mismo pasa el timer 1 en modo 0. Y cuando desborda, o sea, cuando pasa de FFFF a 00, este caso no es FF, sino un valor más chico, sería 3FFF a 0, entonces va
a activar el flag y si están habilitadas las interrupciones, va a producir una interrupción. Para, si yo quiero en un momento dado leer, por algún evento que viene algo, leer el timer, como esto se está moviendo continuamente, entonces lo aconsejable es leer la parte alta, después leo la parte baja. Estos son los contadores, estos son lugares dentro de los SFR, los registros de funciones especiales, que tienen una dirección directa dentro de la memoria, desde 80 a FF. ¿Está bien? Entonces, leo la parte alta, después leo la baja, pero puede ser que en este intermedio haya habido un desborde de la parte baja sobre la parte alta. Entonces me puede haber cambiado la alta. O sea, si este estaba con los 5 bits llegando al 3F, ¿está bien? A 3F no, a 1F, estaba en 1F, entonces, y pasó un ciclo de máquina, entonces llegó a 00 y este se me cambió. Entonces tengo que volver a leer la parte alta, tengo que volver a leer la parte alta y ver si la lectura de la parte alta que leí antes de leer la parte baja es igual a la que leí después. Si es igual, entonces la lectura es correcta. Si no, ha habido un acarreo de la parte baja a la alta y eso hace que tenga que hacer una nueva lectura. ¿Está bien? Eso cuando yo largué el timer por alguna causa, ya sea por software o hardware, como vimos anteriormente, y ante un evento, una interrupción o lo que sea, tengo que leer cuánto tiempo pasó. Entonces, leer los contadores. Entonces, para que no haya errores groseros, entonces tengo que tomar esta precaución. En el modo 1 es el modo más típico, que es el modo 16 bits. O sea, estamos aprovechando los dos registros en su máximo tamaño, los 8 bits. Toda la parte del disparo es la misma que habíamos descrito anteriormente, lo puedo disparar por hardware o por software, y tengo el contador de hasta 62 a la 16, 64.000 y pico. Cuando desborda de FF a 0, produce, se activa la banderita y si están habilitadas las interrupciones y derrumbe. En el caso del modo 2, es el caso con autorrecarga. En este caso es el que usa cuando se trabaja como generador de baud rate. O sea, el contador es la parte baja, el TL0, lo mismo es el modo 2 para el timer 1, ¿no? El de 8 bits es un contador de 8 bits, cuando llega de FF a 0, se activa la bandera, interrumpe, pero además activa lo que se llama la recarga y se vuelve a recargar. Se recarga con un valor que no necesariamente es el 00, puede ser cualquier valor, depende de la cuenta repetitiva que yo quiera realizar. ¿Está bien? Bien. En el modo 3, que era el modo ese que yo les decía que con el timer 1 no trabajaba como generador de baud rate o bien sin interrupciones, el contador bajo del timer 0 trabaja con todos los recursos, del timer 0. Mientras que el timer 1, la parte alta del timer 0, que es de 8 bits, trabaja como otro contador de 8 bits. Tengo otro contador de 8 bits. De esta manera estamos reafirmando lo que habíamos dicho un poco al principio, que los fabricantes tratan de sacarle todo el jugo posible. Bueno, el timer 1 lo vamos a dedicar a generar la frecuencia de oscilación serie,
pero entonces el timer 0 lo vamos, como el timer 1 no va a ocupar ni el TR1, ni el flag, ni la interrupción del timer 1, entonces se la va a ceder al contador alto del timer 0 para que tengan los dos contadores, aunque sea de 8 bits, pero siga teniendo dos timers. En total, en este caso, tendría tres timers. Uno, el timer 1, que va a estar absorbido por la puerta serie, o bien trabajando sin interrupciones, y el timer 0, digamos, como dos temporizadores de 8 bits, con esa limitación, pero los tiene. Siempre el fabricante trata de potenciar y sacarle el mayor jugo posible al dispositivo. En principio no se asusten de todos estos nombres y estas cosas, porque digamos cuando rindan el parcial o en el examen pueden tener las especificaciones de todos los nombres de estos, de los flags y de todos los bits de programación necesarios, ¿está bien? Así que, pero tienen que tener conocimiento de las distintas opciones de funcionamiento y, y cuál es la que es más conveniente para la aplicación. Bien. Bueno, el timer 1 es la misma historia. En el caso del 8052, con esto vamos a terminar lo de los timers. En el caso del 8052, tiene otro timer más aparte, que es el timer 2, que es un timer de 16 bits que trabaja distinto del timer 0 y del timer 1. Tiene un registro de configuración, el T2CON, que también tiene una dirección directa, ese registro, y los bits son direccionables individualmente. El TF2 es un flag, que es cuando se produce un desborde, similar al TF0 o TF1 que tenía el timer 0 y el 1. Este trabaja por captura o autorrecarga. Ya vamos a ver un poco qué es eso. El ex F2, o sea, cuando viene un evento externo, es cuando se produce la recarga. En el timer, en el modo 2, que era de autorrecarga, el evento que producía la autorrecarga era el desborde del timer, produce la recarga. Aquí va a haber otras alternativas que pueden llegar a producir la recarga. También tiene la alternativa de que se pueda generar el clock de recepción serie o el de transmisión serie por el timer 2. O sea, nos permite hasta que usemos el timer 1, digamos, un despropósito, digamos, pero si fuese necesario para alguna aplicación, podríamos usar el timer 1 para recepción de la puerta serie y el timer 2 en un 8052 para transmisión. O sea, distintas frecuencias de la recepción serie de la transmisión serie. Después tenemos el Exen 2, que es un bit que va a programar si quiero que funcione esta parte del circuito, la parte de la recarga externa, por evento externo, el TR2, que es con el cual vamos a alargar, hacer arrancar el timer, cumple la misma función que el TR0 y el TR1, y el CT2, que es si va a trabajar como contador de eventos, porque tiene una entrada. Acuérdense que la puerta 1 tenía 2 bits de la puerta 1 en el 8052
trabajaban como uno como contador de eventos externos y el otro vendría a ser la entrada de la autorrecarga o como contador de tiempo, que va a contar ciclos de máquina. ¿Mm? Y el CPRL2, que es que de esta manera se le selecciona si voy a trabajar en modo captura o en modo recarga. ¿Mm? Entonces, veamos cuando el CPRL2 es igual a 1, que este sería el modo captura. En el modo captura, trabaja el contador con el TR2, lo voy a conectar, con el CT2 voy a conectar, ya lo que va a contar van a ser ciclos de máquina o eventos en la patita T2, que era una patita de la puerta 1, ¿está bien? Y el TR2 va a contar cuando hay un desborde y me va a producir una interrupción. Pero en el modo captura, si X2 está en 1, o sea, si esta llave está cerrada, cuando venga un evento en TX, que era otra patita de la puerta 1, entonces cuando viene un flanco de bajada, entonces va a producir una captura. El estado de la cuenta, aquí no voy a tener el problema de que tengo que leer la parte alta, después la baja y después ver si la alta es lo mismo. Aquí el estado de la cuenta va a pasar a estos registros de captura, o sea, van a ser capturados, son lachados, el estado de los contadores son capturados, son capturados en estos registros. Y aparte, este evento que se ha producido acá va a producir un que se active la bandera XF2, que es esta que tengo aquí. Entonces tengo que aquí la petición de interrupción por el timer 2 puede venir porque se produjo un desborde que pasó de FFFF a 0 o porque vino el evento que produjo la captura. ¿Está bien? Entonces tengo dos periféricos o dos fuentes, el mismo periférico, digamos que sería el timer 2, pero que me puede producir interrupción por dos motivos distintos, por desborde o por captura. Entonces, cuando vaya a la rutina de servicio, cuando vaya a la rutina de servicio, tendré que... ¿Se acuerdan cuando teníamos el caso de interrupción o cuando teníamos más de un periférico en una línea de pedido? Entonces, leíamos el estado, entonces tenemos que en la rutina de servicio preguntar por F2 o ex F2. Y por el primero que preguntemos al que le vamos a dar prioridad. Estamos asignando estos TF2 y ex F2, TF2 y ex F2 hay que ponerlos a 0 por programa. A mí se me ha pasado que en el caso del timer 0 y el timer 1, como es una única bandera, el solo hecho de ir a la rutina de servicio, correspondiente hace que se resetee el flag. No hace falta resetearlo. Es como la 7.5 del 8085. Se resetea automáticamente entrando en la rutina de servicio. En este caso no, porque no sabemos si fue por desborde o por captura. En el caso de que sea por recarga automática, trabaja al revés. Los registros de recarga los tenemos acá. Esta parte es lo mismo, o cuenta tiempo, ciclos de máquina o pulsos en el pin T2, y con TR2 largamos, y va a contar a partir de un valor de recarga, que está en el registro de captura. Cuando viene, si X en 2 está en 1, está cerrado, entonces va a venir un evento y ese evento va a hacer que recargue, vuelve a inicializar la cuenta, inicializa la cuenta y
también esa recarga se produce cuando se produce un desborde. O sea, la recarga de los contadores de 16 bits se puede producir tanto por desborde, ¿está bien? Por TF2 o porque hubo un evento. Y como en el caso anterior, se va a activar uno o el otro flag. Y va a haber una única interrupción del timer 2 y el modo de procedimiento es el mismo que indicamos recién. ¿Está bien? En este caso, lo que cuenta, está contando son ciclos de máquina, o sea, la frecuencia del oscilador sobre 12, que es lo mismo que contaba el timer 0 y el timer 1. ¿Está bien? Pero puede ser que en el registro del T2COM, el SMOD, no, en el T-Clock esté en 1 o el R-Clock esté en 1, o sea que esté activada alguna de que quiera generar la frecuencia, ya sea la de transmisión o la de recepción, con el timer 2 en la puerta de la puerta serie. En ese caso particular, fíjense que lo vamos a tener en cuenta después cuando analicemos la puerta serie, la frecuencia de lo que cuando trabaja como temporizador, la frecuencia de conteo es la frecuencia del oscilador sobre 2, o sea que el cuanto del tiempo es mucho más chico, o sea que es mucho más preciso este contador que lo que es el timer 1 para la puerta serie. Y si no, y como no, y la recarga se va a producir cuando se produzca el desborde, por supuesto. Y este no trabaja con las interrupciones. No trabaja con interrupciones porque en este caso, al estar el T-Clock o el R-Clock en 1, está tomado por la puerta serie. Entonces, tomado por la puerta serie quiere decir que la puerta serie lo absorbe y nosotros no podemos acceder. Bien. O no debemos acceder porque no va a andar la puerta serie y se va a perder. Entonces, como queda toda la otra parte del timer, cuando venía el pulso para recarga o para captura, queda libre. Entonces, si X en 2 está en 1, está cerrado y viene un flanco aquí, directamente produce una interrupción del timer 2. O sea, que lo que hace el fabricante aquí nos deja el timer 2 para poder generar la frecuencia de transmisión serie, pero además nos agrega, para que esto no quede sin uso, volviendo a lo que habíamos dicho de tratar de aprovechar al máximo, entonces le da utilidad a esto como dándole una interrupción externa adicional. O sea, que en este caso, si lo uso de esta manera al timer 2, voy a tener la interrupción externa 0, la 1 y esta otra producida por esta entrada del timer 2. La entrada de captura del timer 2. Voy a tener 3 interrupciones externas. Un poco para reafirmar lo que venimos diciendo del principio de la clase de hoy, que los fabricantes tratan de sacarle el mayor jugo posible. Bien, con esto no sé si tienen alguna pregunta, algo. El SMOD es alguien que es un bit del PECON que me va a dividir por 2, divide por 2 la frecuencia de comunicación. Ya después en una formulita que da el fabricante, cuando veamos la puerta serie, vamos a ver qué representa.